Muy buenos días, en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Estamos encantados de tenerte en esta mañana, ya primavera, tan precioso. A mí especialmente la primavera y el otoño son los meses que más me gustan y más disfruto. Bueno, pues sabéis que estamos en un programa respaldado por la Fraternidad de Pastores, que es siempre un honor representar, un honor tenerlo como escudo, como respaldo, y que este programa es producido por las Iglesias del Monte Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Damos un saludo a Nieves Colmenares, que como siempre está en el control. Y bueno, estamos en el 100.2 de FM, recuerda, 100.2 de FM, en Radio Amanecer. Una sintonía que te une a Dios, la radio que te une a Dios. Aquí podrás encontrar palabra del Señor, el conocimiento de Dios. Tú sabes que estamos en un tiempo peligroso, con multitud de doctrinas raras, y digo raras en el peor de los términos de las acepciones, y aquí puedes tener un espacio de confianza, un programa, y el programa no solamente como programa, sino como radio, una radio que también respalda a la Fraternidad de Pastores, que son los pastores que representan a la Iglesia Evangélica en la ciudad, y otros que están fuera. Animamos a que estéis con nosotros. Somos una fraternidad inclusiva, queremos que tú estés dentro y que podamos compartir juntos el compañerismo en el ministerio. Bueno, pues como sabéis, hoy tenemos una entrevista a un pastor también muy querido, muy reconocido en la ciudad, y cuando diga el nombre pues ya sabré de quién hablo. Bernardo Serrano. ¿Qué tal, Bernardo? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Qué bien, es un privilegio tenerte y poder compartir este tiempo contigo. Y como hemos dicho en otros programas, son personas que son historias vivientes, porque no los estoy llamando viejos, también, pero sí expertos, experimentados, y la verdad que eso es un honor y un privilegio, ¿verdad? Bueno, aquí estamos para servir. ¿Estás bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, porque el problema es cómo empezamos toda una vida de una persona, ¿no? Entonces siempre nos remontamos pues al pasado, a los abuelos, bisabuelos y algunos hasta tatarabuelos, ¿sabes? ¿Qué nos puedes contar de tus antecedentes? Bueno, mi familia originalmente es de Córdoba, pero yo nací aquí en Málaga, en el Hospital Civil. Ajá. Muy cerca a la iglesia en la que luego nací espiritualmente. Curioso. ¿No? Y la verdad es que yo me crié sin padre porque mi padre abandonó a mi madre después de nacer yo, y entonces me crié siempre sin el apoyo paterno, y mi madre en alguna manera pues fue padre y madre, ¿no? Yeah. Con la ayuda de mi abuela, que era la que en realidad nos crió. ¿Tu abuelo no estaba tampoco? Sí, mi abuelo sí estaba, pero es decir, él era jefe de cartería en correos, y entonces trabajaba hasta muy tarde y lo veíamos muy poquito. Yeah. Entonces, tengo un hermano, además yo he estado pues viviendo muchos años aquí en la urbanización Las Flores. Es decir, aquí al ¿Te lado. conoces esta zona? Esta zona, más o menos. Y la verdad es que desde muy pequeño siempre tuve muchas inquietudes religiosas. Incluso con 13, 14 años estaba planteándome el hecho de entrar en el seminario. Y ¿Este que tenemos aquí? El seminario de aquí. Sí, el seminario de Málaga. Ajá. ¿No? Y bueno, la verdad es que mi inquietud y mis deseos de aprender, de conocer, yo era con 12 y con 13 años era un lector empedernido. ¿Y qué leías? Pues leía 13 años tampoco. Teología. ¿Sí? Sí. Con esa edad uno no tiene madurez para eso. Bueno, pues con esa edad yo me zampé directamente todo lo que era el Tratado de la Santísima Virgen de San Agustín. Madre mía. No soy capaz de leerlo yo ahora. Me había leído 2 veces el Quijote. Qué barbaridad. Era un lector y un amante de lo que era
la lectura pero no muy fácil, grande. porque tú puedes ser un amante de la lectura, hoy día hay muchos jóvenes que leen, pero son lecturas más sencillas, más atractivas. Pero a mí me fascinaba, ¿no? me llamaba la atención desde siempre. ¿Ibas ya a la iglesia católica? Sí, claro. No, mi madre no iba nunca a la iglesia. Eran católicos, pero mi madre era, digamos, católica de actos sociales, ya. Es decir, pero en realidad yo nunca la vi en la iglesia. ¿Y de dónde surgió entonces esa inquietud? Porque Era algo que yo creo que surgió en la escuela, donde nos empezaron a enseñar y a leer mucho de lo que eran las vidas ejemplares, que eran vidas de gente que habían muerto por el cristianismo. Era una época, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una época muy franquista, claro, en la que todo eso se potenciaba al 100%, ¿no? Y entonces todo eso marcó mucho la infancia. Y ya digo, con 13 años yo me estaba planteando, cuando yo entré en la Escuela Franco, donde estudié delineación, yo terminé delineación allí, pero anteriormente ya me estaba planteando el hecho de quizás, influido por un sacerdote. ¿Porque era un colegio de cura? ¿Donde tú no. Bueno, la Escuela Franco. La Escuela Franco era religiosa, había un director espiritual, sí, que era el Padre Moreno, y lógicamente, pero era una escuela que tenía una ideología, digamos, del gobierno muy franquista, ¿no? Y por tanto todo lo que sonase algo extraño o diferente era casi, bueno, una herejía, ¿no? Mi padre estuvo en ese colegio. Ajá. Y él hacía tablas de gimnasia ante Franco. Claro, yo también. Qué bueno. Nos tocó, yo, Cristóbal, Antolín. ¿Estaba ahí en la misma clase? Sí, claro. Es que estábamos estudiando los dos delineación, y en realidad Cristóbal fue el que a mí me predicó el Evangelio. Cristóbal, el pastor de... ¿Tenéis la misma edad entonces los dos? Sí, claro. Somos 6 meses de diferencia. Qué curioso, qué interesante. Y bueno, ¿tú eres buen estudiante? Bastante bueno. Sí, ¿no? Sí. Se me daba mucho mejor, por ejemplo, todo lo que era literatura sociales, que ahora se llaman sociales, todo lo que era cultural, mucho más que lo que eran las ciencias, ¿no? Sin embargo, mi carrera fue de ciencias. Eso digo yo. Porque, es decir, era lo que me gustaba el diseño, me gustaba el dibujo, y entonces estuve allí hasta que terminamos la carrera. Entonces tú dices que con 13 años ya tenías tú esas inquietudes. Sí. ¿Y cómo derivó eso? ¿Ibas a misa? Sí, claro, yo formaba parte incluso de lo que eran los grupos religiosos. Yo estuve, por ejemplo, en lo que fueron los montañeros de la amargura, es decir, una serie de grupos, y anteriormente los mártires, es decir, eran grupos de jóvenes que en alguna manera nos reuníamos para intentar, pues, buscar agradar a Dios, ¿no? Oye, la amargura, me suena porque la iglesia del Monte también nació allí, ¿no? Sí. ¿Estaba entonces junto con Juan Carlos Soto? No, cogimos algunas diferencias de año, un par de años. Ajá. Vamos, yo recuerdo cuando empezó la iglesia del Monte, que yo ya estaba convertido, y entonces recuerdo de haber estado y haber conocido a Juan Carlos, al grupo, al principio, bueno, cuando se reunían. Qué bueno. Bueno, volvemos de nuevo, es que esto es historia pura. Yo disfruto porque yo conozco algo por lo que Juan Carlos Soto me cuenta, pero esto me enriquece y me completa la información. Entonces, estáis juntos Cristóbal y tú, y también Antolín, sí, ¿no? Y él te predica, o sea, Cristóbal te predica, ¿a qué edad te predica el Evangelio? Con 15 años prácticamente. ¿Erais los mejores amigos o no? No, es decir... Porque Cristóbal es reservadillo. Sí, bueno, en realidad éramos muy diferentes, sí, y entonces lo que pasa es que yo los vi al principio
de empezar a predicar. Hubo un momento, una eclosión del Evangelio allí en la escuela, y entonces se empezaron a convertir un grupo de jóvenes. Y en cada recreo, pues, se estaba predicando, y Cristóbal era uno de los que predicaba, juntamente con Antolín, José María Cubero, es decir, toda una serie de compañeros de aquella época, ¿no? Y en cuestión de un año, pues nos convertimos como 11 jóvenes en una escuela totalmente católica, ¿no? Sí, sí, sí. Con todos los problemas que eso acarreó después. Pero la verdad es que yo iba a discutirle a Cristóbal, es decir, yo iba a discutirle, yo tenía un poco de conocimiento, había leído la Biblia completa, y entonces, lógicamente, cuando él decía algo, pues yo le rebatía, ¿no? Pero claro, la palabra de Dios siempre quedaba por encima de mí, y yo me veía en alguna manera, digamos, como diciendo, bueno, ¿y esta gente por qué tienen este entendimiento, ¿no?, de las cosas? Entonces recuerdo que fui a ver al padre Moreno, que era el director espiritual, y dije, padre, mire, que los protestantes me están hablando acerca de esto y de aquello. Y entonces la respuesta de él fue, bueno, tú no les hagas caso, no te preocupes, además tú sabes, si tú llegaras a convertirte, los problemas que tendrías por aquí mismamente en la escuela y en la vida social, porque lógicamente hoy el ser protestante aquí está muy mal visto. Y entonces mi respuesta fue muy sencilla, ¿no? Yo recuerdo que le dije, pero padre, es decir, si los primeros cristianos eran echados a los leones, a mí qué más me da sufrir por Cristo si yo sé que algo es correcto, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de ahí tuvimos muchísimos problemas, nos amenazaron con que no pudiéramos terminar ¿El mismo colegio? ¿La directiva, digamos, del colegio? Bueno, más que la directiva, el director espiritual, que tenía más peso que nadie. Aunque en esa época, hay que decirlo, un profesor que era el profesor que daba la asignatura de formación del Espíritu Nacional, es decir, ya os podéis imaginar de qué iba la cosa, ¿no? Pues nos defendió porque éramos relativamente buenos estudiantes, y entonces él decía que era injusto lo que se quería hacer con nosotros. Al final, en aquella época se había dado una ley por la cual los padres podían pedir la exención de los hijos para que no fuesen a misa, porque claro, esto era una escuela, digamos, católica, que se empezaba por la mañana desde rezando Ave María, Padre Nuestro, y había que estar en misa, y era toda una serie, y lógicamente a los evangélicos, una vez que conocimos al Señor, pues nos resistíamos a eso, y estábamos dispuestos a lo que hiciera falta, ¿no? Es decir, allí sufrimos mucho, vimos cómo se quemaban en aquella época las piras de los Nuevos Testamentos que llevábamos para los compañeros. ¿Allí en el colegio se quemaban? En el colegio, las quemaba el padre Moreno públicamente. Qué fuerte. Es decir, para demostrar que allí no se permitían los protestantes. Sin embargo, es decir, la obra de Dios creció, y un grupo de aquellos que conocimos al Señor en esa época, con 15, 16 años, pues después todos llegamos a estar dentro del ministerio. Y bueno, entonces te predicó Cristóbal, tú finalmente, ¿cómo fue tu conversión? Porque cediste al final, te convenció el Espíritu Santo. Bueno, fue algo muy, muy especial. Yo iba leyendo la palabra de Dios, iba buscando todos los textos, los cotejaba, y me iba dando cuenta de que la forma en que se planteaban los temas por parte del grupo evangélico me daba mucha más garantía que lo que yo había leído, estudiado, me habían enseñado hasta el momento, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión pues me invitaron a visitar la iglesia. Entonces era un pequeño local que estaba en la avenida de Gálvez y Nachero, en el número 17, es decir, en la misma avenida del Hospital Civil, sí, sí, ¿no?
Y bueno, como yo suelo ser bastante puntual, pues el culto era a las 7, pero yo me presenté allí a las 6. Y a las 6 lo que había allí era ensayo del coro. Ah, claro. Entonces yo llegué y como siempre también la música me gustaba mucho, pues la misionera que estaba enseñando un nuevo himno que tenían que aprender todos, pues repartió los papelitos y yo cogí un papelito el primer día que llegué a la congregación. Entonces me puse a aprenderme la canción juntamente con los demás y poco a poco, pues claro, yo, la misionera preguntaba así un poco nerviosa, ¿hay alguna pregunta? ¿Quién era? La hermana Ruth Dross. Ah, la hermana Ruth. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? Y entonces yo recuerdo que sí, yo decía, no, está todo claro. Pero yo tenía ya claro que yo ya me sabía la canción y que yo incluso la iba a cantar, ¿no? Entonces de pronto, eso el primer día que llegué a la iglesia, así ¿Te habías presentado ni nada? Yo así de lanzado, ¿no? Y recuerdo que ya al rato empecé a notar que dentro del coro, porque el coro era un grupo de unos 6 o 7 jóvenes, 3 jóvenes y 3 chicas, 3 muchachos y 3 chicas, y luego, es decir, empecé a notar cómo la hermana Ruth empezaba a ponerse nerviosa y empezó a llamar a Cristóbal para que me dijese que yo no podía cantar. Cristóbal entonces no era pastor, era un miembro de la iglesia. Claro, él era ¿Estaba miembro en el de la coro iglesia. también? Estaba recién convertido También, claro, él formaba parte del coro. Y entonces Cristóbal fue el encargado de decirme que no podía cantar. Entonces cuando me dijo, mira que es que tú no puedes cantar. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no puedo cantar? Ahora, yo no me sé la canción, sí, yo me la he aprendido, además me parece que me la he aprendido mejor que algunos de estos que están aquí ensayando. Imaginaos. Y después de eso, es decir, él me dijo, mira, no, es que aquí para poder cantar hay que ser miembro, hay que estar bautizado. Y entonces yo le dije, bueno, pues si hay que bautizarse, pues yo me bautizo. No, ¿Será por eso? Será por eso. Pero bueno, la verdad es que después de eso, en cuestión de un mes y medio, fui bautizado. Y después, al mes siguiente, tuve una experiencia pentecostal muy bonita. Y la verdad es que a partir de ahí, pues, empezó mi vida espiritual ya dentro de lo que era la iglesia evangélica. Bueno, ¿y cómo llevaba tu madre todo esto? Diría, ¿dónde se ha metido mi niña? Fatal. Mi madre, recuerdo que cuando ella se enteró que yo me había bautizado, ella se quitó un chapín, que era un tipo de zapato que tenía la puntera de la parte de atrás del tacón metálica, sí, y se lió a pegarme en la cabeza con el chapín. Y bueno, yo era ya un muchacho grandote, ¿no? Claro, además 15, bastante 16 gordo. años. Claro. Y entonces, cuando mi madre a lo mejor pues se nerviaba y quería pegarme, pues yo le cogía los brazos y ya no podía hacer nada, Claro. ¿no? Porque ya no era demasiado grande. Pero en esa ocasión yo me quedé quieto. Y entonces para ella ella me pegó cuanto quiso. Y entonces, pero después de eso ella se hinchó de llorar y bueno, en realidad yo creo que el testimonio para ella fue que yo no me resistiese, claro, a lo que era el sufrimiento por causa del Evangelio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy bien. Al final, devolver bien por mal funciona. Claro, sí, es verdad. ¿Y ella entonces empezó a ir o ella se resistió mucho tiempo? No, ella nunca, digamos, ella siempre, después de todo eso, se resistió por mucho tiempo. Pero como mi madre trabajaba en Ceuta, entonces prácticamente no la veíamos. Quien nos cuidaba y nos atendía era mi abuela. Ya. Entonces, bueno, en ese sentido, la relación con mi madre también fue, digamos, bastante lejana, porque ella pasó como 14 años o así
trabajando en Ceuta. Quizá venía fines de semana o una vez al mes, claro. al mes, y nos veíamos. Entonces, en realidad, es decir, no éramos niños que diésemos excesivos problemas, ni mi hermano ni yo, pues digamos mi abuela era la que nos atendía. ¿Tú eres el mayor o...? No, yo soy el más pequeño. El más pequeño. ¿Y tu abuela llegó a ir? ¿Cómo lo veías? Sí, bueno, prácticamente de la familia, yo creo que la única que visitó la iglesia en alguna ocasión fue mi madre. Del resto de la familia, en aquella época era prácticamente impensable que alguien ya con una cierta edad, por ejemplo, como el caso de mi abuela, que yo siempre la vi como una persona mayor, aunque a lo mejor tuviera 40 años, claro. Pero en aquella época las mujeres ya de 50 y tantos años se vestían de negro y se quedaban con el negro y con la tristeza en la cara hasta el final de sus días. Ya, ¿no? Qué curioso. Y bueno, una pregunta, ¿y cuándo conociste a tu mujer? Ah, bueno, lo de mi mujer fue importante. La conocí prácticamente cuando llegué a la iglesia. Lo que pasa es que, es decir, ella y yo éramos personas muy antagonistas, es decir, siempre estábamos discutiendo y peleando, ¿no? Como hermanos de la iglesia y jóvenes. Como hermanos de la iglesia y jóvenes del grupo de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues ella me fue gustando y lógicamente bueno, tengo que confesar que casi le quito la novia a otro hermano de la iglesia, ¿no? O sea que ella estaba, digamos, estaba tirando los tejos. No, estaba saliendo con un chico y entonces, pero hubo como una especie de crisis, entonces en medio de eso yo me metí y yo le dije, bueno, si tú no tuvieras novio, pues podríamos nosotros llegar a algo, y él dijo, pues a lo mejor lo pensaría. Y entonces en el momento en que ellos estaban terminando, pues ahí llegué yo y ya nos hicimos novios durante toda la época de la mili. Tuvimos un noviazgo prácticamente por carta. Claro, ¿dónde estuviste tú? ¿Muy lejos? Yo estuve en Cádiz, en San Roque. San Roque. Y bueno, primero al lado del Cerro Muriano, y después yo estuve en lo que era la oficina técnica del destacamento de San Roque, porque como era delineante, pues me querían tener para hacer los planos de las distintas maniobras y todo lo que hacía falta. ¿Y cuánto tiempo te tocó estar en la mili? Pues 1 año y pico, que era lo que entonces, 1 año y medio prácticamente. Además me cogió la muerte de Franco durante el tiempo de la mili. Sí. Yo estaba en cuarto de GB, me acuerdo perfectamente cuando salía por la mañana, Franco ha muerto, y creo que era el que dio la noticia. Ay, no me viene, que fue el primer presidente después de Franco. Arias Navarro. Sí. Él dio la noticia. Y ese día lo celebramos porque, verás, con todo mi respeto, es que no había colegio. Claro. Entonces fue un día de fiesta para nosotros tremendo. Claro. Bueno, a nosotros nos pasó algo parecido allí en lo que era el cuartel. Pero yo recuerdo que esa noche tuve una experiencia, digamos, muy especial. Es que, es decir, se sabía que Franco estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba orando por lo que era, digamos, el gobierno, el país, a ver cómo se solucionaban las cosas, porque las cosas no se veían suficientemente claras. Además estábamos en ese momento en que se estaba intentando producir la Marcha Verde, que era como una especie de coacción de Marruecos de meter a una cantidad de marroquíes en suelo español, rompiendo todo lo que eran las fronteras y todo lo demás, y entonces lógicamente nosotros que estábamos más cerca teníamos que ser los primeros que íbamos a enfrentarnos a ello, ¿no? Era delicado la situación. Y como a la 1 de la madrugada aproximadamente, yo recuerdo que me desperté y sentí dentro de mí que Franco había muerto. Antes de saber nada. Antes de saber nada, todavía no se había dado ninguna noticia ni nada. Y
Bueno, en principio yo lo tomé como algo absolutamente, digamos, mental. Yo dije, bueno, es normal, estamos pensando todo el mundo en que esto es así y más o menos pasará. Pero me sorprendió que al día siguiente por la mañana, claro, nos despertaron con un requiem, una música de estas religiosas, Sí. de misas antiguas, y entonces, y comentaron que Franco había muerto como a las 3 y pico de la madrugada, ¿no? Entonces, cuando, en ese momento yo supe que no había muerto a esa hora, sino que había muerto antes, ¿no? Cuando tú tuviste esa sensación. Sí, cuando yo tuve esa sensación. Y recuerdo que después, en las noticias posteriores, después de todas las investigaciones que se hicieron, la hora de la muerte aproximadamente fue la 1 de la madrugada. Fue la hora en la que yo me desperté, o el Señor me despertó. Sí, Yo creo que sencillamente para orar e interceder por el país. Sí. Sí. Bueno, entonces vuelve, ¿y cuánto tiempo estuviste de novio con tu mujer? Un año y medio. A tu mujer, dile algo, Cielito, ¿no? es que como la radio no se pilla allí en Antequera. Ah, bueno, pero se va a grabar y lo va a escuchar Vale. ella. Sí, eso sí. Entonces, vuelves y ya estáis en un noviazgo formal. ¿Cuánto tiempo? Sí, 1 año y medio más o menos. 1 año y medio. Sí. ¿Y os casasteis ya en la iglesia? Sí, bueno, claro. entonces se casaba uno en el juzgado, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que hacer la doble boda. Eso es. Todavía no estaba la legislación actual en la cual ya la boda que realizamos tiene validez jurídica, ¿no? En aquella época había que hacer la boda civil y la boda religiosa. Sí. Ajá, muy bien. Y bueno, ¿eso fue en qué año? Porque ya lleváis un montón de En el años. año 77. 77, que fue más o menos cuando la Iglesia del Monte empezó, Sí, en el sí, 77, sí. en septiembre, el 14 de septiembre. Claro. ¿Y qué día os casaste? Pues nosotros nos casamos el día 2 de octubre. 2 de octubre del 77. Bueno, pues te damos un saludo, como Chari, ¿no? No, Mari Carmen. Mari Carmen, te damos un saludo desde aquí y bueno, tu marido nos está contando todos vuestros trapos sucios, así que no te preocupes, que lo mantenemos en secreto, en el 100.2 de FM. Bueno, entonces, os casasteis y ¿cuántos niños habéis tenido? Uno. Sí, es que yo digo siempre que medio no daban. Porque no había forma, ¿no? Yo no soy muy padrero, la verdad, y en esa época, pues lógicamente, yo ya estaba prácticamente pastoreando la iglesia en Antequera, es decir, con muy pocos recursos económicos y con toda una serie de cosas que, es decir, a mí personalmente no me atraía en ese momento cargarme de hijos. Yo creía que había otras cosas que atender en ese momento que para nosotros, dentro de lo que era el entendimiento del llamamiento de aquella época, que era un llamamiento muy comprometido, claro. Porque cuando tú te comprometías con lo que era el ministerio, te comprometías 100%, claro. Y eso implicaba muchísimas cosas. Y entonces, lógicamente, pero vamos, yo tengo que reconocer que no tuvimos más hijos porque ni mi mujer ni yo quisimos. Queríamos saber lo que era ser padres. Estábamos encantados con nuestro hijo, que gracias a... ¿Cómo se llama? Abel. Abel. Y además él sigue sirviendo al Señor y es una persona ya con 40 años. ¿Ahí está en Antequera? Sí, sí, claro. Que digo, ¿cómo fue que tiraste para Antequera? Porque, ¿cómo fue? ¿El Señor te mostró? Fue un llamamiento del Señor. Habíamos un grupo de hermanos que éramos evangelistas y que salíamos a evangelizar por diferentes lugares. Y empezamos a orar 5 de nosotros para ver a qué lugar deberíamos de ir a predicar. Entonces, como yo soy siempre un poco ordenado, pues yo les dije, mira, para que no nos contagiemos ninguno, y vamos a escribir cada uno en un papel aquel nombre que el Señor ponga en nuestro corazón. Y entonces los 5 escribimos, y de los 5, 4 escribimos Antequera, porque era lo que el Señor ponía en nuestro corazón. Y un hermano escribió Istán,
un pueblo Sí. muy pequeño de allí de la zona cerca a Manilva o por ahí Sí, sí, anda, ¿no? Y entonces decidimos empezar a ir allí a predicar y bueno, en realidad estuvimos predicando desde el año 72 que empezamos a predicar en Antequera y bueno, prácticamente ya hemos cumplido 40 y tantos años Madre mía. de estar allí. Fuimos la primera iglesia evangélica en Antequera. En toda aquella comarca, que es En muy toda la grande. comarca, que era muy grande, sí. Claro, claro. Sí. ¿Y como cuánto tiempo tardaste en abrir iglesia? Porque claro, una cosa, empezaste con una reunión pequeña de casa, me imagino. No, empezamos a predicar en el paseo. Ajá. Empezamos a compartir el Evangelio y empezamos a trabajar en lo que era obra social, porque Dios nos dio la oportunidad con lo que era el pueblo gitano. Entonces empezamos a trabajar en una zona de allí un poco desfavorecida que se llama el Cerro y empezamos a tener reuniones allí y del grupo de los que íbamos de aquí de Málaga, pues durante la semana íbamos a darles clases para aprender a leer y escribir a toda una serie de familias gitanas. Y luego teníamos también nuestro culto. Sí. Entonces, ¿Pero dónde? Pues en las casas de ellos, en principio. Vale. Y además, uno de los primeros cultos fue en una ermita, que ahora es una ermita restaurada, pero era unas ruinas, y allí nos íbamos con la guitarra, empezábamos a cantar unos coros, bueno. Alabábamos a Dios allí en lo alto de un montecillo que había, porque era como una especie de cerro, y bueno, la verdad es que muchos de ellos, al cabo del tiempo, yo recuerdo que en esa época yo bauticé como a unos 30 y tantos hermanos de gitanos. ¿Y dónde los bautizaba? Porque allí no había... En el río. En el río. En el río, y luego, pero estos ya se bautizaron casi todos dentro del segundo local que tuvimos. Nosotros abrimos local, digamos, el primer local que tuvimos lo abrimos en el año 76. Hasta entonces la predicación fue siempre fuera. Y en el año 76 ya, bueno, abrimos cuando teníamos ya 3 convertidos, porque era lo que la ley exigía para poder abrir un local de culto. ¿Ah, sí? Sí, entonces se abrió el local como una, digamos, como una dependencia de la iglesia del Hospital Civil. Es decir, en aquella época yo era anciano todavía de la iglesia de Málaga. Y ¿Estabas tú y Cristóbal y alguno más? Sí, Antolín, Cristóbal, yo, José Luis, que fue pastor en Granada y que falleció, y otro hermano que se llamaba Orrillo, que nunca llegó a estar dentro del ministerio, pero del grupo de los 5 ancianos, 4 pues estuvimos dedicados plenamente a lo que era la obra de Dios. Bueno, y una pregunta, antes de pasar ya a la transición. Mira, Nieves está ahí, encandilada, está escuchando, y seguro que nuestros oyentes también están interesados con la historia que nos estás contando. En aquella época, ¿cómo se vive a tiempo completo del ministerio? Porque claro, tú eras delineante. Sí. Y trabajabas de delineante, claro, alternabas las dos cosas. Claro. ¿Y cómo surgió? ¿La iglesia se funda? La iglesia crece mucho en el año 80 y 81. Se produce un boom de crecimiento. Yo bautizo en un año 114 personas de aquella época. ¿Todos de Antequera? Sí, bueno, de Antequera y de la comarca, porque sí, nosotros abrimos, a partir de Antequera abrimos 7 congregaciones. 114 personas en un año. Bueno, en un año. Al año siguiente 60 y tantos, y al año siguiente 40 y tantos, es decir, pero especialmente ese boom de crecimiento hizo que la iglesia, digamos, avanzara de una manera especial. Entonces, claro, la iglesia me necesitaba tener allí, porque claro, yo iba prácticamente 3 días a la semana allí a Antequera. Me quedaba prácticamente el fin de semana
íbamos además los miércoles a trabajar allí con la gente. Poco a poco, con la gente que se estaba convirtiendo, ellos empezaron a hacer una labor de discipulado y de evangelización, y cuando yo llegaba los fines de semana tenía ya un puñado de gente para orar por ellos, para que fueran llenos del Espíritu Santo, para ser bautizados. Y recuerdo, bueno, por varios meses haber tenido todos los meses grupos de bautismo de entre 10 y 14 personas. Madre de una manera continuada. Qué bueno. Y ya hiciste aquel hermoso lugar que tenéis, ¿no? El local. Sí, bueno, ese fue el tercero, porque cuando inauguramos el segundo local ya lo teníamos pequeño. Ya. Es decir, recuerdo que en la inauguración ya había en la calle, que el local era un local grandecito para la época, unos 125 metros cuadrados, ¿no? Pero ya no cabía la gente y la calle entera estaba colapsada con la cantidad de gente que estaba en el culto de inauguración. Entonces el Señor nos llevó a que no imaginásemos en pequeño, sino que realmente confiáramos en algo que pudiera tener una proyección mayor, un futuro mayor. Y entonces, a raíz de ahí, y con la ayuda de distintos hermanos y de distintas iglesias, pues conseguimos la declaración de centro de interés social en la ciudad, y a través de eso pudimos comprar el terreno que tenemos en Antequera, que es un terreno de 5.000 metros cuadrados, y empezamos a construir un edificio que tiene 1.500 metros cuadrados. ¿Cuánto tardaste en construir? Bueno, muy poco. ¿Sí? La verdad es que porque nos comprometimos a celebrar la siguiente convención de nuestra federación allí. Entonces a nosotros nos entregaron los pilares del edificio el día 6 de septiembre del año 1986. Y habíamos quedado en inaugurar el 17 de marzo del 1987. Es decir, que en 6 meses hubo que hacer todo. Y bueno, fue un trabajo enorme, mucho esfuerzo. Dios hizo cantidad de milagros que no nos da tiempo a contar. Pero quizás algún otro día. Sí, ¿qué te iba a decir? Entonces, bueno, se han desarrollado estos años de ministerio, sí. Ya eres un pastor emérito, que me gustaría que explicara qué significa emérito, porque eso es que tiene mérito o no tiene mérito. Bueno, yo no sé si hay mérito o no hay mérito, yo creo que por lo menos ha habido fidelidad. Yo he sido pastor de la iglesia 38 años, y ya llegó el momento en que, uno va, digamos, pues madurando y lógicamente envejeciendo, y entonces se tiene que plantear, es decir, ceder el testigo a otro, ¿no? Pero tú te jubilaste pronto, porque sí. Yo te acuerdo que te pregunté, Bernardo, si eres muy joven todavía, y dices, sí. Pues por eso. Claro, claro, porque es decir, yo creo que lo que no puede ser es que uno se perpetúe en un cargo y, digamos, te vayas porque te mueres o porque ya no puedes hacer más nada, porque ya no tienes fuerzas. Yo creo que es mucho más sabio el hecho de hacer el traspaso ministerial como se hizo en Antequera, que fue un traspaso en paz con el 98% de la congregación a favor del nuevo ministerio, ¿no? Es decir, y una transición completamente, digamos, ordenada y tranquila, ¿no? Muy tranquila. Y la verdad es que fue, y bueno, el pastor que tenemos ahora, Miguel, que ha estado muchas veces en las reuniones de la fraternidad, es un hombre de Dios. O sea, el Señor me habló a mí acerca de él estando yo en Oxford como a las 3 de la mañana y me dijo, este es el hombre. Y entonces, aunque tenía un grupo de ancianos y estábamos barajando la posibilidad de que fueran a lo mejor varios los que se quedasen o tal, pero al final el Señor me señaló
Y entonces yo tuve que ser fiel a lo que había recibido, y la verdad es que, es decir, nadie mejor. O sea, hoy en día la Iglesia está contentísima con él y lógicamente, digamos, aunque al principio a lo mejor algunos de los ancianos no entendieron, bueno, ¿por qué este sí y yo no? ¿No? Pero con el tiempo ellos han descubierto que la dedicación y la entrega que tenía este hermano era muy superior a la de todos los demás. Y bueno, la verdad es que Dios lo ha bendecido mucho, es un excelente pastor y bueno, la verdad es que yo sigo allí ayudando en todo lo que él me pide. Pero yo quiero decir algo, que es que no me ha costado nada, en absoluto, pasar a un segundo plano. ¿Sujetarte a él? No, nada. Bueno. Es decir, y darle siempre el lugar que a él le corresponde. Qué bueno, le damos un saludo a Miguel desde aquí, y le decimos que venga más a la fraternidad, queremos tenerlo más y compartir con él. El problema de él es que casi los lunes él tiene un encuentro y entonces casi siempre me pide que vayas tú en su lugar, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un repaso muy fugaz pero interesante de toda una vida con nuestro querido pastor, amigo y maestro, porque tiene muchos libros escritos, de Bernardo Serrano, y os invitamos a que ponéis Bernardo Serrano libros en Google y ya os aparece la lista de libros, muy interesante. Muy bien, pues tenemos poquito tiempo, pero quisiéramos escuchar la faceta de maestro de nuestro querido hermano Bernardo, y el título pues es interesante, ¿verdad? Me decías que querías hablar de levadura en la masa. Aquí hay 1, 2, 3 y hay un montón de capítulos, pero como tenemos poco tiempo, tú querías ser sintético, ¿verdad? Sí, bueno, voy a intentar en el poco tiempo. Este es uno de los mensajes que se encuentra dentro del libro de las parábolas que escribí, que son básicamente 9 mensajes agrupados en 3 temas, y esta es una de las parábolas sobre el crecimiento que se da en la Biblia, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una parábola muy corta, es una parábola que está redactada solamente en un versículo, ¿no? Dice la palabra en Mateo 13:33, que Jesús les dijo una parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. No, bueno, hablar de levadura es hablar de algo que puede tener distintas connotaciones en distintas épocas, ¿no? La parábola, es decir, esta parábola que en principio se ve tan corta, para mí tiene un contenido amplísimo, ¿no? Y además creo que nos habla acerca de lo que es el propósito de Dios para la iglesia de hoy. Interesante. Entonces, quizás para poder tener en claro un poco de la parábola, debemos recordar que la gente de la época de Cristo comía normalmente pan con levadura, y solamente una semana al año pues le estaba prohibido comer el pan con levadura. Bien, en esta parábola, si nos damos cuenta, los elementos que se mencionan, el primer elemento, es decir, los elementos son la levadura, una mujer, la harina y el resultado de la mezcla, que es la masa, ¿no? La levadura, digamos, no tenemos demasiado tiempo para explicar el tipo de levadura que se empleaba. Sería levadura madre, seguro. Bueno, era una levadura del salvado de cebada, que era lo que se hacía en la época, y se guardaba un poquito para el día siguiente, ¿no? Lo más importante de la levadura es la fuerza que tiene, porque la levadura es un elemento transformador, es un elemento que en sí mismo, siendo algo muy pequeño, tiene un poder oculto que no se ve a simple vista, pero que se multiplica y multiplica.
Entonces, eso es, de hecho, pues tanto Jesús como Pablo dijeron en más de una ocasión, mira, que un poquito de levadura es capaz de transformar toda la masa. Es una bacteria realmente claro, la levadura, ¿no? Claro, es que la levadura es un fermento y entonces actúa por contagio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la época bíblica, la levadura para los religiosos era algo malo. Entonces, lo primero que nos llama la atención en la parábola es cómo Jesús, digamos, no le importa romper los esquemas de la época, y algo que estaba considerado como malo, nefasto, porque la levadura actúa por descomposición, y todo lo que fuera descomposición en el mundo judío, pues era considerado como algo impuro. O sea, algo, era sinónimo de maldad, de pecado. Exactamente, ¿no? Entonces, en cambio Jesús lo utiliza como un elemento transformador del reino de Dios, ¿no? Es decir, cambiando completamente el esquema mental de toda la gente, ¿no? Es revolucionario, señor, ¿eh? Sí. ¿No? Entonces es muy importante entender eso, porque en esta parábola la levadura representa a la iglesia. Es decir, en las parábolas casi todas las cosas tenían sus relativos espirituales, ¿no? Y en este sentido la levadura representa a la iglesia, que siendo, ¿no?, pequeña tiene poder para exactamente, transformar todo lo que toca. Exactamente. Qué bueno. El segundo elemento, que es la mujer, es un elemento interesantísimo, porque en una sociedad absolutamente machista, como era la judía, en que la mujer no tenía prácticamente valor y el testimonio de una mujer era pues no tenido en cuenta en absoluto, claro, ¿no? Es decir, que Jesús pusiera como ejemplo a la mujer de Dios, es decir, comparar a Dios con una mujer era todo una osadía para la época, claro, ¿no? Claro. Sin embargo, Jesús lo hizo, y lo hizo también en otra parábola, si recordáis, la parábola de la dracma perdida. También la mujer es la que busca, es la protagonista. Es la protagonista. Sí. Son esas paradojas del reino que rompen los esquemas a los religiosos del momento, ¿no? El tercer elemento de la parábola es la harina, ¿no? La harina en este caso representaría lo que es el mundo. Y aquí hay algo muy interesante, y es entender la desproporción entre la levadura, que es algo muy pequeño, y la harina, que es algo muy grande, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parábola, pues se habla de una masa de 37 kilos de harina, lo cual daría prácticamente para hacer como unos 80 kilos de pan. Madre es decir, eso demuestra que esta parábola no estaba hablando de lo que una mujer haría al cabo del día para su familia, sino de algo mucho más grande, claro, ¿no? Pero aquí además hay un hecho muy interesante, y es que, digamos, la diferencia entre la harina, que es el mundo, la sociedad en la que vivimos, y la iglesia, es la misma que en la parábola. Es decir, la levadura es muy pequeña, la iglesia de Dios en el mundo es relativamente pequeña en relación a lo que es la población mundial, pero el gran valor o el gran desafío aquí del crecimiento está en que en la levadura hay un poder transformador para cambiar eso. Y que Dios, como soberano, está ahí amasando la levadura junto con la harina, ¿no? Y fijaos, hay algo muy llamativo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es en el texto que hemos leído, la palabra que se da cuando dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, ¿no? Ese verbo esconder es un verbo griego que tiene una connotación muy especial, y el verbo quiere decir esconder con intención. Es decir, no es que... Con premeditación, ¿no? Exactamente, no es que Dios estaba haciendo una masa y se le cayó por casualidad, sino que Él metió la levadura dentro de la harina
para que a través del contacto de la levadura con la harina se produjese la transformación. Qué bueno. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros nos convertimos, a nosotros se nos enseñó a apartarnos completamente del mundo. El mundo era lo malo, lo perverso, lo terrible, y nosotros teníamos que huir de allí y meternos en nuestro mundo religioso y aislarnos de la harina. Pero para que la harina sea transformada, tiene que estar en contacto con la levadura. Claro. Y la levadura no se puede esconder, porque levadura con levadura no hace nada. Y lo que yo creo, por ejemplo, tú vas al Mercadona y consigues cajas de levadura en la que están, digamos, todos los taquitos de levaduras colocados uno junto al otro. Pero la levadura con la levadura no produce nada. Claro. Al contrario, se deteriora al cabo del tiempo, que es lo que pasa en muchas iglesias. Que se aíslan. Que como, es decir, no hay relación con la harina, pues la levadura termina perdiendo su fuerza. Qué bueno. Entonces es muy importante que entendamos que para poder transformar nuestro mundo, que es el plan de Dios, porque el mundo no es lo perverso de Dios, es el objeto del amor de Dios. Eso lo tenemos que tener. Dios no huye del mundo, busca el mundo. Exactamente, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos que el Señor ha hecho un plan secreto que el mundo todavía no es consciente, pero nos lo ha revelado a la Iglesia, ¿no? Es como, por ejemplo, si pensamos brevemente lo que es el concepto del caballo de Troya, ¿no? Es decir, los griegos estaban intentando conquistar Troya y no podían. Entonces, Troya estaba frente a la playa. Bueno, algunos habréis visto algo de la película, hemos visto. ¿no? Y entonces, a través de una estrategia, consiguen meter un caballo, convenciéndolos de que era un regalo del dios Poseidón, para que un regalo por haber resistido a los griegos, ¿no? Entonces parece que se marchan todos y meten al caballo dentro para hacerle un gran homenaje al dios Poseidón, que se le sacrificaban caballos específicamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que durante la noche el espía que tenían dentro de la ciudad abre las puertas del caballo y entonces consiguen conquistar la ciudad. Exacto. Bueno, ese es el plan secreto de Dios que ha hecho metiendo la levadura en la masa, porque el texto dice que Dios la escondió. Es decir, Dios nos ha puesto dentro de una masa muy grande para que seamos capaces de transformarlas. Ostras, que al final el Señor nos está diciendo: Elías, ¿qué haces ahí en la cueva? Nos está llamando a que salgamos y nos relacionemos. Es que si el elemento, un elemento que no existe en la parábola, pero que existe en la realidad, es el tiempo. Es decir, la masa, para que fermente, tiene que pasar tiempo. La harina con la levadura y un poco de agua, que es vida, para que se produzca lo que es, digamos, una transformación. Una transformación. Pues hermanos, estamos ya al final, no tenemos tiempo para más. Nos ha encantado, Bernardo, tenerte aquí, escuchar esta analogía de la levadura, la mujer y la masa con la Iglesia, el Señor y el mundo, y salgamos de nuestras cuevas y nos relacionemos y fermentemos e influenciemos en esta sociedad. Pues nada, nos marchamos ya. Deseamos que el Señor os bendiga mucho. Estamos muy contentos de haber desarrollado este programa. Le damos gracias al Señor, y que sepáis que este programa lo podéis escuchar en diferido en canal de YouTube iglesiadelmonte.com, bueno, en iglesiadelmonte.com, o en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Hermanos, que el Señor os bendiga. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Amén. Sí, bendiciones.